Un sondeo muy interesante de la consultora Circuitos que hace un relevamiento muy amplio respecto de varias cuestiones, de intención de voto, de por espacio, por candidato, expectativas de la gente respecto de el gobierno de Milei, imagen del presidente Milei. Muy completo el sondeo. Y bueno, vamos a profundizarlo con el responsable del sondeo, que es nuestro amigo Pablo Romá. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. José Picón, Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Hola, José, hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, a ver, vamos con algún dato grueso y después vos nos ayudás a profundizar. Dale. Consultaste por nombres de candidato, por espacio político. Consultaste además sobre una hipótesis que parece tomar fuerza, que es el posible acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Y en todos los escenarios te dio arriba Unión por la Patria o preguntado individualmente Cristina Kirchner o Sergio Massa sobre los candidatos de la Libertad Avanza, que en este caso preguntaste por Esper, me parece. ¿Te sorprendió un poco el número de las encuestas o es más o menos lo que estabas viendo, Pablo? No, más o menos me parece que es lo que venimos viendo. Nosotros, un poco para ordenar, para yo ordenar un poco Ordenar. también Ordene. la explicación, porque nada, nosotros empezamos con dos preguntas, digamos, ¿no? Que tienen que ver, no las preguntas del cuestionario de la encuesta, sino qué nos movilizaba a nosotros para armar la encuesta. Una Ajá. es esto que vos bien marcás, que es la relación entre las distintas fuerzas políticas y cómo se puede dar un escenario con la unidad o la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, o si van separados, digamos, ¿no? Esa era una de las preguntas iniciales. Lo que vemos es que si van juntos, tienen una potencialidad electoral mucho más importante de la que si van separados, ¿no? Un poco la reunión del otro día de Ritondo con los hermanos Milei y el presidente, me parece que habla de un poco de ese reconocimiento o de esa necesidad, y hace que el escenario sea un escenario muy polarizado y muy parejo, o sea, abierto, básicamente. Y después lo que nosotros vemos es que, o al menos la segunda pregunta que nos hacíamos es que, bueno, ¿qué pasa al interior de Unión por la Patria? Si realmente, bueno, todos miden lo mismo. ¿Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner es la que encabeza? ¿Qué pasa si Sergio Massa es el que encabeza? Y en el caso de Kicillof, bueno, por razones obvias, no lo pusimos al gobernador, y pusimos a alguien que consideramos que es su mano derecha, alguien que lleva la política también del gobierno de la provincia, que bueno, que en algún momento también Kicillof lo mencionó como un posible candidato, que es Carly Bianco, ¿no? Y lo que vemos, en general, es que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa retienen casi todo lo que tiene Unión por la Patria, digamos, ¿no? Yo con los números siempre trato de ser cauto, porque los números varían mucho, falta mucho para la elección. Lo que para mí, digamos, ¿no? La lectura es, si la Libertad Avanza y el PRO van juntos, hoy habría un escenario muy parejo, ¿no? Una diferencia de un punto, hoy a favor de Unión por la Patria. Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa retienen casi todo eso, ¿no? Lo retienen, y a Carly Bianco le cuesta más, digamos, ¿no? Le cuesta más tener todo eso y todo lo que tiene Unión por la Patria, y en ese escenario crecen otras fuerzas. Por ejemplo, crece Guillermo Moreno, bastante, ¿no? Casi a 9 puntos. Epa. Crece Nicolás del Caño, porque hay un sector que se va hacia otras expresiones. También crece Facundo Manes, y en el caso de Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner hay más una centralización o una consolidación del espacio, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago es, bueno, creo que si le hubiese puesto a Axel Kicillof en el escenario, me diría lo mismo o similar que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, digamos, ¿no? Me parece que ahí no hay al menos yo no veo que haya una cuestión mucho más profunda, ¿no? Sino más bien que me parece que Carly Bianco, bueno, es alguien que todavía no tiene
un nivel de conocimiento tan alto como los otros dos dirigentes, no tiene una trayectoria tan importante, no ha tenido responsabilidades más allá de las que tiene en la provincia de Buenos Aires, o al menos de la misma magnitud que Sergio Massa y obviamente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que también obedece un poco a eso, pero también es cierto que lo que nosotros vemos fundamentalmente en los estudios cualitativos es que la base electoral del peronismo o el panperonismo, si se quiere, lo que está pidiendo es que los dirigentes se unan, ¿no? Que haya una unidad para generar también una alternativa política al gobierno de Milei, y por eso también me parece que a veces las discusiones, ¿no? Como ustedes venían diciendo, ¿no? De cómo se organiza el calendario electoral, a veces, digamos, ¿no? Terminan primando más las decisiones de los dirigentes que lo que de la demanda de la base social y electoral. No, por supuesto. Mencionaste mucho el tema del peronismo, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. A ver, pero también da la sensación ahí como que es esa necesidad de unión, de unificar posturas en el peronismo, también como de alguna manera debería primar en la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Porque unidos tienen una potencialidad, como vos decías, que separados no, porque si el candidato del PRO es Santilli te saca 10 puntos según tus números, ¿no? Digo, me parece que también hay, más allá de las diferencias entre Macri y Milei, me parece que también hay como una tendencia a empujar ese acuerdo político. ¿Cómo la ves, Pablo? No, yo coincido con lo que vos decís. Me parece que todavía el anclaje kirchnerismo-antikirchnerismo sigue pesando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho, las declaraciones de Ritondo van en ese sentido, ¿no? Hay que terminar con el populismo o esa frase fea de Milei, digamos, ¿no? Hay que ponerle el último clavo al cajón. Bueno, eso me parece que ese anclaje sigue jugando, y yo creo que el que se fragmente es el que tiene las peores condiciones, digamos, ¿no? Claro. Y en ese sentido el escenario me parece que va a ser un escenario de polarización, porque me parece que al menos las predisposiciones están así planteadas, y el que se fragmente me parece que va a llevarla de perder. Entonces, porque también la discusión en la provincia de Buenos Aires, donde es el territorio, el distrito o la provincia, mejor dicho, donde al gobierno nacional más le cuesta, ¿no? Recordemos que Milei en la elección, en la general de 2023 salió tercero en la provincia. Claro. Me parece que ahí hay una tensión que es que la discusión es nacional, es contra el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires también. No es solamente una cuestión de, por un lado la provincia y por otro lado la nacional. Me parece que lo que está reclamando la base social, la base electoral, es eso, una alternativa política al gobierno de Milei. No una separación de evaluación de una cosa o la otra, porque tampoco le conviene a la provincia revalidar su gestión y tener menos diputados nacionales, porque ya lo vimos hace unas semanas. El gobierno, frente a los hechos de inseguridad, le dijo: tenés que renunciar, vamos a intervenir en la provincia. Obviamente que después retrocedió y todo lo que eso significa, pero lo que queda claro es que para el gobierno no hay una diferenciación en ese sentido. Entonces, ¿vos crees que el eventual desdoblamiento electoral que piensa Kicillof no sería del todo la mejor estrategia a la hora de confrontar con el gobierno nacional en función de estos datos que recogiste? No sé, a ver, yo creo que hay cuestiones que a mí me exceden, digamos, ¿no? Que me exceden porque yo, digamos, no sé qué es lo que conviene. Si conviene el adelantamiento o no, si conviene que el gobierno llegue a la elección nacional en la provincia con más derrotas que con triunfos. Esos análisis a mí un poco me exceden. Yo no tengo como la cabeza para evaluar qué es lo mejor y qué es lo que sería más conveniente, pero sí me parece que hay una cuestión que después habrá que ver qué forma toma, ¿no? Y si hay adelantamiento, no hay adelantamiento, eso lo tendrá que decidir quien entienda de eso. Pero sí me parece que hay una discusión que es una discusión que en la provincia está nacionalizada,
que tiene que ver también con dos miradas de proyecto de país, con dos identidades políticas bien claras, contrapuestas, te diría. No hay muchos puntos de común entre el mileísmo y el kirchnerismo. Axel Kicillof está dentro de ese espectro. Y creo que bueno, que esa es la situación, el contexto, y se tendrán que encontrar los mecanismos o los instrumentos para, al menos digo, el gobierno entiende cuáles son los instrumentos que tiene que hacer o que tiene que utilizar para fortalecer su posición. Y me parece que el peronismo también debería saberlo. En la ciudad de Buenos Aires aparecieron primeras figuras disputando posiciones locales. En la provincia, ¿vos te parece que también va a pasar ese fenómeno? ¿Van a aparecer, suponte, Ritondo o alguna de esas figuras que todo parece indicar que van a ser candidatos a diputados? ¿Pueden llegar a bajarse para ser legislador provincial? Sí, puede ser, ¿no? Hay como la ciudad de Buenos Aires plantea un poco esa dinámica, jerarquizar la elección, pero bueno, habrá que ver. Yo creo que todavía falta un tiempo para eso. Habrá que ver qué es lo que se decide, si hay unidad o si no hay unidad, y cómo se van a conformar las listas, porque si hay unidad, y bueno, y sí, es probable que algún dirigente tenga que quizás encabezar la lista de legisladores, en este caso diputados provinciales, ¿no? Me parece que lo de Larreta en ese sentido, yo lo leo bien, digamos, ¿no? Alguien que a principios de 2023 parecía que iba a ser el presidente de la Argentina, que estaba jugando su carta presidencial, bueno, ¿no? Vuelve y empieza de un cargo que bueno, que para los bonaerenses es como si fuese un concejal, un concejal, ¿no? Un concejal. Sí. Y bueno, me parece que está bien. Y eso también, bueno, jerarquiza un poco la elección al legislador porteño y complejiza mucho más el escenario, porque también para aquellos que tienen expectativas o intereses y son más chicos, bueno, me parece que pone un techo, ¿no? Y bueno, pero es parte de la dinámica política. Pablo, sé que preguntaste, además del tema electoral en sí, preguntaste por imagen del presidente, expectativas de la gente respecto del futuro, de la actual marcha y del futuro. ¿Cómo percibe la gente al gobierno hoy en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué datos salientes tenés de ahí? ¿Qué te surge? No, hay una retracción en lo que es la evaluación del gobierno nacional, ya sea en la imagen del presidente, pero vemos que hay un retroceso de unos 5 puntos, ¿no? Pero con una imagen positiva cercana al 40, que me parece que son números buenos para Milei en la provincia de Buenos Aires, no son números malos. Y después me parece que yo, sobre todo, ¿sabes? Veo en los estudios cualitativos que aquellos que uno podría conceptualizar como o categorizar como el votante moderado, sectores más, o aquellos votantes de Milei en primera y en segunda vuelta, que lo que sí, aunque se defienda Milei, la política del gobierno, las medidas, hay una pérdida de entusiasmo que se transmite, ¿no? Que se nota. Sí. Y creo que fundamentalmente el costo más alto que está pagando el gobierno es ese, porque después los números, uno dice, bueno, un 40 de imagen positiva en el distrito más opositor o en la provincia más opositora, y no me parece que sea un número despreciable, pero bueno, empieza a ser mayoritario aquellos que no están de acuerdo con las medidas económicas. Digo, esta idea de que el gobierno juega todo el tiempo, ¿no? El ajuste más importante de la historia con consenso social. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires eso no está tan claro. Lo mismo pasa con las expectativas económicas, la idea, esta tensión entre el sacrificio y la esperanza, y bueno, empieza, ¿no? Esa elasticidad. No veo un punto de quiebre, pero sí veo que empieza a tomar mayor distancia esta idea de que y la esperanza tiene que sostenerse con cuestiones concretas, reales, no es solamente una cuestión de fe, que también lo hay, digamos, ¿no? Muchos entrevistados dicen, bueno, quiero creer que esto va a andar bien, quiero creer que Milei no está involucrado en la estafa de la cripto, quiero creer, digo, ¿no? Esta idea
bueno, de la FED, porque también es cierto que venimos de crisis ya de muchos años y hay un sector de la sociedad que quiere salir de esta crisis y entiende que Milei puede ser una alternativa, aunque todavía no llegue, cueste, tenga que hacer sacrificio, no crea que esos números de inflación son tan así, porque si bien está el reconocimiento de que baja la inflación, pero también está el mismo reconocimiento de que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, Claro, digamos, ¿no? Sí, seguro. Entonces, me parece que el gobierno ahí juega bastante bien el plano discursivo, pero cuando uno indaga más sobre la cuestión concreta, el día a día, y bueno, no sé, esto, ¿no? Con un trabajo, no, una familia no le alcanza. No, seguro. Y eso forma parte también de ese distanciamiento, ¿no? Más allá de que todavía haya coincidencias o haya esperanza en que Milei puede resolver esto y que bueno, que ese momento de prosperidad económica llegue. Ahora, Pablo, vos hablabas del costado discursivo del gobierno en algún punto extremo en algunas ocasiones. Ahora, ese parece un mensaje más dirigido al núcleo duro, al núcleo más de convencidos. Esta suerte de erosión leve, pero erosión al fin de la imagen presidencial, ¿se está dando sobre los bordes del electorado que apoyó a Milei en la segunda vuelta? ¿Ese electorado un poco más moderado que no quiere volver al kirchnerismo? ¿Vos ves que ese electorado está como un poco más reticente con el gobierno? Sí, es las dos cosas todavía, ¿no? Sí. Ese sector me parece que todavía le cuesta más pensar en otras alternativas políticas, aunque sí está más distanciado, ¿no? Aquel que no lo votó en primera vuelta y lo votó en el balotaje, que está más distanciado, que empieza a tener mayor nivel de desconfianza en que las cosas puedan salir bien, pero también al mismo tiempo no ve que pueda haber otra alternativa política. Digo, mayoritariamente, después hay algunos que sí, hay otros que no, hay gente que dice claro. estoy muy completamente arrepentido, mi mamá se enfermó, no tiene los medicamentos, ¿cómo pude ser esto? ¿Cómo pude? Me dijeron 1000 veces que no lo vote y lo voté igual y hoy estoy arrepentida. Digo, son cosas que aparecen, pero cuando uno mira más en general, ve que ese segmento, el moderado, hay un porcentaje que empieza a cambiar, pero mayoritariamente lo que uno ve es esta tensión, ¿no? No me termina de convencer este modelo, lo anterior tampoco, ¿no? Claro. Y bueno, y esa tensión está planteada. Y en el tema discursivo, por ejemplo, aquellos sectores más duros, todo lo que es la construcción de la respuesta de Milei y del gobierno al caso Libra, no lo convence tampoco, ¿no? No lo convence. Sí. Y si bien hay como matices, es decir, bueno, eso es un error, los asesores, lo votamos por otra cosa, por lo económico, pero todo lo que fue la respuesta al escándalo de la cripto, tampoco convenció ni al duro. Claro, sí, totalmente. ¿Vos pensás que eso tiene un fuerte impacto en la caída del 5%? Eso por un lado. Y por otro lado, esa pérdida del 5% se traslada en más o menor medida a las personas más allegadas, concretamente a Karina Milei o al parte de su entorno. Sí, Karina Milei no tiene una gran aceptación, digamos, no es lo mismo que el presidente, eso está claro, aunque el presidente la pone a su hermana en un lugar ultra decisivo, ultra protagónico en la opinión pública, y tampoco en el núcleo duro oficialista, me refiero a la opinión pública, tiene esa percepción. Y después yo creo que esa caída de la imagen del presidente sí obedece fundamentalmente a la sucesión de errores que ha tenido en este año, desde aquel discurso en Davos atacando a la comunidad LGTB, fuera de contexto, fuera de lugar, ¿no? Y lo de el caso de la cripto me parece que viene como a darle un golpe, sobre todo a su base social, digamos, ¿no? Aquellos que fundamentalmente están en el mercado, que invierten en las criptos, esta idea de que no afecta a ningún argentino, bueno,
eh, es muy relativa. Totalmente. Mucha gente que lo votó a Milei está en ese rubro, ¿no? Y obviamente es si bien es cierto que no es necesario tener que aceptarlo, pero es un golpe, ¿no? Y después cosas pequeñas, ¿no? Como esto de se pelea con Cavallo y echa a la hija. Bueno, para un sector eso no lo entiende, digamos, ¿no? No lo entiende, le cuesta. Un sector propio del gobierno, lo de los jueces, la designación de los jueces por DNU tampoco, no es que cae bien, ¿no? Ahí, bueno, algunas cosas esto, ¿no? De quiero creer, ¿no? Aparece la idea del quiero creer. Bueno, quiero creer que si Milei decide esto es por algo, digamos, ¿no? Porque él sabe algo. Aunque no es el procedimiento adecuado, no hay que hacerlo así, no se debería hacer así, pero bueno, si Milei lo hace, él sabrá, ¿no? Y bueno, pero son las tensiones que van apareciendo. Concretamente, Esper aparece como la figura más representativa, con más impulso para la provincia, pero también aparentemente no mantendría buena parte del voto de Milei. ¿Eso se nota o me parece a mí nomás? Sí, hoy Expert en los escenarios mide más o menos entre 26 y 28. Me parece que es un buen número para el espacio de la Libertad Avanza. Pero bueno, también está la discusión si va a ser Expert, si va a ser Santilli, si hay un acuerdo, si va a ser Santilli o no. Me parece que Santilli tiene muchas ganas de ser. Y habrá que ver qué pasa, ¿no? A veces también hay cosas raras que no se entienden muy bien. Este hackeo que le hacen a Expert promocionando también una cripto. Bueno, no queda claro si eso es una forma de querer bajarlos, de quién está operando para ese objetivo, si eso es así, si no es así, no se entiende, son cosas que no quedan claras, no hay información, no hay explicación, no se entiende. Entonces, bueno, pero en términos de al menos de lo que nosotros vemos, no son números malos para Expert. Claro. Pablo, muy clara la explicación, te agradecemos muchísimo, como siempre, te mandamos un gran abrazo y bueno, te volveremos a molestar seguramente. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande, ninguna molestia y seguimos charlando cuando quieran. Dale, gracias. Bueno, pasó Pablo Romá. Definiciones muy importantes. Sí, muy fuertes, con los últimos números de su encuesta que se hizo, terminó a mediados de marzo la encuesta esta, así que